Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Tal vez escuchéis de fondo un tema que lleva por título El sueño creador del músico Guillermo McGill, publicado a finales del siglo pasado. Y aparte de este tema, pues tiene otras canciones tituladas Los sueños y el tiempo, Metáfora del corazón, etcétera, con la colaboración de grandes músicos como Chano Domínguez, que justamente es de aquí, de Cádiz. Y dice Guillermo McGill: María Zambrano escribe con amor, desde su pensamiento amplio, rítmico, carente de barreras, sugerente, femenino. Al fin pasa de una idea a otra, de una forma de pensamiento o escuela filosófica a otra, sin fricción alguna, con el único nexo de su amor por el pensamiento humano y su profundo orgullo de ser persona. Toda su obra nos es dada llena de ritmo, melodía y matiz, hechos musicales que nos hablan de la importancia del cómo se dicen las cosas que se dicen y gracias a los cuales sentimos su caricia en todos los rincones de nuestra alma. Ella lo llamó razón poética. Su obra deja bien explícito su respeto y admiración por la música, un lenguaje capaz de llevar sensaciones e ideas allá donde las palabras no alcanzan y que posee además la maravillosa facultad de transformar nuestra percepción del tiempo. Pues estas cosas nos dice Guillermo McGill, y también nos dice: lo cierto es que desde poco antes de su muerte, su obra, considerada difícil y minoritaria durante mucho tiempo, ha ido aumentando su alcance y difusión de una manera natural, constante e imparable. Los estudiosos y admiradores de su obra se parecen más a apasionados amigos que a estudiosos académicos. Es hoy necesario decir que la sensibilidad es una parte esencial de la inteligencia. Y esto brota de la parte femenina del ser humano. En un espíritu como el de María, enriquecido con la gran cultura mediterránea y ese universo caribeño que la envolvió durante largos e intensos años, su profundidad y su alcance pueden ser infinitos, hasta lograr el papel de un ángel. Bueno, pues en este CD se incluyen también una recopilación de una antología de textos de la filósofa de María Zambrano. Y yo voy a continuar compartiendo algunas de mis reflexiones personales sobre su obra El sueño creador. Y nos habíamos quedado en: el tiempo constituye la posibilidad de vivir humanamente. Vivir no es la vida, vivir es una cosa, la vida es algo distinto. Vivir es un proceso continuado, la vida es algo más estático, es un concepto menos dinámico. Es un nombre. Despertar es seguir naciendo de nuevo. Ya habíamos comentado que para María Zambrano el ser humano, la condición humana, el estado de humanidad en el cual nos encontramos, no ha consumado su nacimiento. Por lo tanto, estamos en proceso de nacer. Un hombre es el ser que padece su propia trascendencia. Eso es un hombre, eso es un ser humano, aquel que padece su propia trascendencia. La libertad es una gran responsabilidad. Fijaos, por ejemplo, allá por el siglo XIX, cuando se liberan a tantos millones de esclavos de raza negra, muchos de estos hombres y mujeres que han sido maltratados durante toda su vida,
no tienen el hábito de vivir en libertad. En una sociedad que también, aunque hayan ganado la libertad, se le hayan concedido esa libertad que desde siempre deberían de haber gozado, no tienen, no tienen destreza para desenvolverse en una sociedad que les resulta tan ajena a ellos, y en una libertad que jamás han disfrutado. Por lo tanto, ¿qué pasa, por ejemplo, a muchas mujeres que caen en mafias de prostitución, por ejemplo? Otros hombres siguen siendo explotados, tal vez ya no son legalmente esclavos, pero siguen sufriendo injusticias, ¿no? Desgraciadamente esto incluso sigue siendo actual, ¿no? Entonces veis que en cierto sentido, en una medida distinta, esto nos pasa a todos, con la responsabilidad de ser hombre y con esa obligación de vivir en libertad, de llevar a cabo nuestra libertad. Bueno, había hablado de las cartas que le escribía a a su novio que fue ejecutado al principio de la guerra civil. Es una selección de cartas muy interesantes para conocer la figura, el carácter, el temperamento, esas ilusiones que se tienen en la juventud, y que la relación de pareja pues descubre muchas cosas, mucho contenido de la personalidad de la persona en cuestión que estamos estudiando, en este caso de esta filósofa, María Zambrano. Bueno, se llamaba Gregorio del Campo, que se me había olvidado en el vídeo en el cual hablé de él. Gregorio del Campo. La acción verdadera que los sueños de la persona proponen es un despertar del íntimo fondo de la persona. Ese fondo inaccesible desde el cual la persona es, si no una máscara, sí una figura que puede deshacerse y rehacerse, un despertar trascendente, una acción poética creadora de una obra y aún de la persona misma, que puede ir así, dejar ver su verdadero rostro, que puede ir así dejando ver su verdadero rostro. Bueno, en estas frases extensas se ve lo que comentaba una traductora, ¿no? Que nuestra lengua es realmente puede convertirse en un laberinto muy complicado cuando se entrelazan frases que a través de conjunciones, a través de subordinaciones. Entonces, y como comentaba una traductora francesa, decía que el francés parece que no es tan complicado. La lengua española pues tiene estas frases tan extensas que pueden parecer muy herméticas. La palabra preside la libertad. Certidumbre es despertarse con palabra. Lázaro, levántate y anda, ¿no? Por ejemplo, Lázaro, levántate y anda. La palabra tiene una fuerza, tiene un valor, tiene un poder, porque así se lo hemos asignado. El hombre puso nombre a los animales que cantaba Bob Dylan. Nombramos el nombrar las cosas, incluso en la conversación cotidiana. Esto se habla mucho en psicología. Cuando nos referimos a nuestro interlocutor, nos dirigimos a nuestro interlocutor por su nombre. Juan, puedes atenderme. Eso tiene un efecto que nos favorece conforme a la intención que tengamos en esa conversación, sea buena o sea mala la intención, eso ya es otra cosa. Eso nos provee de un poder, el saber dirigirnos a las personas por su nombre. Certidumbre es despertarse con la palabra. La razón poética es
al par metafísica y religiosa. La razón poética es al par metafísica y religiosa. ¿Qué es religión? Religión, según algunos, pues es religarnos con esa fuente de vida de la cual nos hemos creído segregar. Eso así lo entienden algunos. Aunque para otros muchos, pues religión sea una doctrina con dogmas, con mandamientos, con imposiciones, sea algo que nos segrega de la misma manera que nos segregan tantas ideologías y tantas posturas de la vida. Con lo cual, la religión, el mal que nos proviene de las religiones, supuestamente, ese supuesto mal no es distinto del mal que proviene de los estados, de las ideologías políticas, etc. El mal viene de la propia condición humana. Entonces la religión simplemente es una vía a través de la cual canalizamos esa intención perversa. Por eso es muy peligroso eso que creen algunos, de que se acaban las religiones, incluso John Lennon lo cantaba, se acaban las religiones y ya todo es maravilloso. No, se acaban las religiones y seguirán habiendo pederastas, asesinos, criminales, violadores, terroristas y guerras horribles de pueblos contra pueblos. Sin o con religiones, la humanidad será lo que es, con toda su degradación, con toda su malicia, con toda... Por lo tanto, la regeneración de ese ser humano es independiente de que haya o que no haya religiones. Por eso digo que es un mal pensar, es algo perverso pensar que el mal está aquí o allá. Y esto confirma lo que hablaba William James, ¿no? En sus conferencias sobre la religión, de que verdaderamente hay posturas no religiosas que también operan como una religión, puesto que hay proselitismo, puesto que hay una convicción de que se tiene la razón y que esa razón debe incluso imponerse, que debe incluso de acabar, destruir a aquellos que no están conformes con esa supuesta verdad. Con lo cual, el camino de muchos no religiosos no es muy distinto del fanatismo religioso del cual sabemos tanto. Es increíble, ¿no? Que después de todo lo que ha pasado, todas esas decenas de millones de muertos que no tienen nada que ver en la mayoría de los casos con religiones, después de todo lo que ha pasado en el siglo XX, tantas personas siguen pensando que el único mal está en las religiones, es de una ignorancia bastante grande grande y peligrosa, puesto que es una manera de incitar a, a otro tipo de fanáticos a hacerles ver que la verdad está de su parte y que tienen derecho a llevar a cabo todo tipo de crueldad contra sus semejantes. La razón de los sueños es el alba de la conciencia. La razón de los sueños es el alba de la conciencia. Sin conciencia no hay posibilidad de desarrollo íntegro del individuo y no hay posibilidad de convivencia efectiva en la sociedad. Y para María Zambrano, esta es la razón de los sueños, el alba, el amanecer, la aurora de esa conciencia. Puesto que si no es así, el sueño es parte de la vida. Y como bien nos explicaba anteriormente María Zambrano, también en la vigilia se da ese aspecto del sueño. Si no se da al sueño su valor, todo va a seguir repitiéndose de la misma manera indefinidamente. Entonces no se va a dar progresión alguna, por mucho que aparente haberla. Es como decía Chateaubriand, que no era precisamente muy progresista, pero en esto pienso que tenía razón. Cuando la sociedad avanza en un sentido,
ese avance tiene su cara oculta, que supone un retroceso. De ahí todas esas crueldades que hemos seguido viendo a lo largo de estos últimos siglos, a pesar de las ideas de la Ilustración, a pesar de las ideas de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Han seguido existiendo crueldades y siguen existiendo. Sigue habiendo más de 4 millones de personas que viven bajo régimen de esclavitud. Más de 1,5 millones de niños que siguen esclavizados, explotados mayormente por redes de pederastas. Entonces, ¿dónde está ese avance? ¿Dónde está ese progreso? Y pensar que toda esta degradación que causa tanto maltrato a los más indefensos está liderada por Occidente. Son los hombres de Occidente los que consumen esta esclavitud. Ahí están las estadísticas que nos confirman esto que digo. Los sueños tienden a realizarse. Los sueños siempre se hacen realidad. Lo que pasa es que a veces no sabemos qué soñamos. Es el desconocimiento de la vida, el desconocimiento de la condición humana, el desconocimiento de esa sombra oculta, de esa otra cara. Y lo que antes os comentaba de Chateaubriand, del aspecto oculto, pues eso pasa en un elemento de progreso, eso pasa también en el individuo. Yo tengo un aspecto positivo en el cual he progresado, sin embargo ahí también hay un aspecto negativo, que como su opuesto va unido, va adherido a ese progreso, y por lo tanto solamente puedo gestionar ese avance positivamente si me hago consciente de esa contradicción que también va, de ese contrapunto que también va tomando su sitio. Los sueños tienden a realizarse. Cuidado con lo que quieres, no sea que se cumpla, porque a veces la gente lo que desea no es verdaderamente lo que a ellos les favorece, lo que está conforme con su propia voluntad que desconocen. Hay una voluntad en nosotros y a veces los deseos no están alineados con esa voluntad. Por lo tanto, los deseos nos van a llevar a situaciones de dolor, de sufrimiento. Los sueños tienden a realizarse. Todo sueño es un quantum de los ínferos del alma. Todo sueño es un quantum de los ínferos del alma. El conocimiento trágico se adquiere padeciendo el conflicto hasta apurarlo. Así nos llega el conocimiento trágico a través en ocasiones, de experiencias extremas. La caverna platónica representa la prenatalidad. Nacer es la tragedia. El nacimiento en este mito, tal como lo entiende María Zambrano, de la caverna platónica, en el cual pues estamos como atados ante una pared en la cual pues se van proyectando unas luces y unas sombras que nosotros tomamos como la única realidad. Esa es la esclavitud. En este símbolo, Platón nos quiere dar a entender la esclavitud en la cual vivimos. Y ese estado, dice María Zambrano, es un estado de prenatalidad. Lo equipara al estado de no haber nacido aún, de no haber, nuestro corazón aún no está latiendo, aún no estamos danzando con la vida. Nacer es la tragedia, nacer es doloroso. Y todavía no lo hemos hecho conforme al pensamiento de María Zambrano, porque estamos en proceso de hacerlo.
El puro sueño de la razón, el puro sueño de la razón no crea monstruos. Esto alude a Goya, si no me equivoco. El sueño de la razón produce monstruos. Dice Zambrano que no es exactamente así. El puro sueño de la razón no crea monstruos, pero no puede albergarlos para que lo dejen de ser. El puro sueño de la razón, el puro sueño de la razón no crea monstruos, pero no puede albergar esos monstruos para que dejen de serlo. Hay monstruos en la realidad, puede ser monstruos interiores, hay monstruos en nuestra realidad que son elementos positivos, son virtudes, son valores que no se han desarrollado positivamente, no han progresado de manera adecuada y han ido estancándose como las aguas de los ríos que no fluyen, y de ahí pues sale toda esa corrupción, toda esa podredumbre, todos esos monstruos. Y hay que albergarlos, porque eso está ahí. Y si no lo albergamos, si no lo reconocemos, si no lo aceptamos, se va a dar una transformación. Entonces dice María Zambrano que esa mentalidad pura, esa razón pura, no puede albergarlos, no crea esos monstruos, pero no puede albergarlos. Y los monstruos están ahí, por lo tanto no puede gestionar ese problema. Por eso la importancia del sueño, de la razón poética, de la otra cara de la vida, que a veces desde la perspectiva tradicional de la filosofía no se considera, porque se busca algo estático, no algo dinámico, no algo que albergue en sí contradicciones, como acontece con la mentalidad de muchos poetas. El sueño puro de la razón no crea monstruos, pero no puede albergarlos para que lo dejen de ser. Esto también tiene relación con esa piedad de la cual habla María Zambrano en otros textos. La piedad nos permite no juzgar a eso que aparenta ser monstruoso. Entonces eh, podemos reconocer en ello la virtud que nos está manifestando. Recuerda, por ejemplo, el cuento de Tolstói, cuando ese cuento famoso que hay un perro muerto en la calle y todo el mundo se queja, ¿no? Para eso pagamos nuestros impuestos, un cadáver ahí apestando, tirado en medio de la calle, todo el mundo está ahí, se tapa la nariz, pasando al lado del perro, mostrando su indignación, ¿no? Y de repente aparece Jesús de Nazaret y dice, sus dientes brillan como perlas, refiriéndose al perro. Entonces dice alguien que pasa, un anciano que pasa, dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, porque solamente el Hijo de Dios puede ver algo valioso, incluso en el cadáver de un perro. Pues más o menos esta idea es la que comparte María Zambrano. Ese perro es como si fuera ese monstruo desagradable, y esa visión amorosa del Hijo de Dios es lo que la razón pura no puede gestionar, no puede descubrir, no puede implementar. Nacer, atravesar una envoltura que contiene al sujeto. Somos como la crisálida, o quien fuera Hipsipila que dejó la crisálida, como decía Rubén Darío. Estamos como en una crisálida, y todo ese potencial que alberga nuestra naturaleza, no lo que verdaderamente somos, como ser lo que verdaderamente se es, que decía Nietzsche. A algunos les da mucha rabia que se compare a María Zambrano con Nietzsche, porque realmente muchos siguen combatiendo les indigna exactamente, justamente aquellos hombres que consideran que la filosofía es su coto privado. Entonces cuando ven mujeres, y además mujeres que no
que no son previsibles con lo que dicen, mujeres que hablan de poesía, que hablan de música, que hablan de sueños, que hablan de aspectos femeninos de la condición humana, a estos hombres que se sienten invadidos, están convencidos de que se les está privando de un coto privado que les pertenece a ellos, y por lo tanto van a todo su ingenio, todas sus capacidades intelectuales la invierten en intentar desacreditar a una figura como es María Zambrano, porque es la única defensa que ya les queda. Pero así se ponen en evidencia, como no puede ser de otra manera. Ya lo cantaba Silvio Rodríguez, ¿no? Eso de: se debe respetar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Así decía. Efectivamente, necesito más haters, que decía algún youtuber. Si no hay gentecilla ociosa y personas que toda su situación de privilegio se le está viniendo abajo y necesitan atacar, si esos sujetos no aparecen, pues es que no se nos está considerando. Por lo tanto, es bueno que estos viejos de otras épocas, aunque algunos tengan aspecto juvenil, hagan su crítica cínica y malintencionada. Nacer, atravesar una envoltura que contiene al sujeto. Sin nacimiento no hay autonomía, no hemos nacido y sin nacimiento no hay autonomía. Algunos buscan la independencia, pues ni siquiera tienen la autonomía, nos dice María Zambrano. Somos seres dependientes, somos interdependientes en gran medida, aunque no lo reconozcamos. La independencia total, eso es imposible, como decía Arthur Mas. Entonces, y para conseguir la autonomía que el individuo para desarrollarse plenamente precisa, es imprescindible nacer verdaderamente. Y para nacer hay que morir a las ilusiones que tomamos como verdad incuestionable. Y de esto ya había hablado en algún vídeo anterior. Bueno, pues de momento lo dejo aquí, ya seguiré hablando sobre este libro que os invito a leer, El sueño creador, del año 1965, de María Zambrano, la filósofa andaluza. Gracias por vuestra atención y hasta una nueva oportunidad.